Gracias por estar aquí, por haber decidido que un 11 de mayo, ¿no? A las de 5 a 6 vais a compartir este momento con nosotros, o incluso que vamos a compartir este momento entre todos. El webinar consiste, como ya sabéis, ¿no? El foco está en diseñar culturas coherentes. Mi compañero Pablo Delgado, que estáis viendo en pantalla, y yo vamos a ser, bueno, pues los afortunados que vamos a facilitar este encuentro y quienes perseguimos fundamentalmente tres objetivos para esta hora que tenemos por delante. El primero de todos es tener la oportunidad de conectar con, pues al final, profesionales líderes de recursos humanos que nos apasiona el tema. Compartir, como no, experiencias, es decir, cómo hemos abordado estos retos, ¿no? De crear culturas coherentes, incluso por qué es importante o qué es cultura, empezando ya casi por un básico, ¿no? Y también, como no, perseguir un tercer objetivo que es aprender, ¿vale? Aprender de las experiencias, no solo de las que compartamos aquí con vosotros, sino también de las vuestras. Yo creo que merece mucho la pena aprovechar bien este espacio para que también vosotros podáis compartir dudas, preguntas y cómo lo habéis hecho, ¿no? Cómo habéis resuelto alguna de estas circunstancias que vamos a ver internamente. ¿Sí? Muy bien, pues hablábamos de compartir experiencias precisamente. Ese va a ser como el core de este webinar. Y bueno, ¿qué tipo de experiencias os preguntaréis? Enmarcándolo, ¿no? En el diseño para la cultura, que es lo que acontece hoy, podemos encontrarnos dos tipos de experiencias, ¿no? O dos tipos de reto. Es decir, acabo de entrar como líder, ¿no? De People and Culture, por ejemplo, en una startup. ¿Cómo empiezo, ¿no? A crear esas interacciones que remen a favor de la estrategia, etcétera? Lo que solemos también denominar como, ¿no? Un escenario de folio en blanco, ¿no? Y también tenemos la oportunidad, ¿no? De vivir, abordar retos en lo que a veces, ¿no? Cariñosamente llamamos las junglas organizacionales, ¿no? Empresas que ya tienen un gran recorrido, un histórico a sus espaldas, pero que con mayor muchas veces motivo necesitamos ser intencionales en ese diseño de la cultura, en ese momento después de cero. ¿Sí? Y antes de empezar a hablar de este tipo de experiencias, nos encantaría que respondierais a esta pregunta. A priori, ¿qué experiencia os aportará más? La opción A, es decir, estáis en un entorno de folio en blanco donde tenéis que empezar desde cero a pensar todas estas cosas, o estáis en una opción B, ¿no? Ese escenario de, bueno, tengo que convivir con esa inercia organizacional, etcétera. Contestad, por favor, en el chat rápidamente. Opción A o opción B. Genial. Tenemos respuestas de todo tipo. Quizá cierta predominancia, ¿no? Opción B, después de cero. Bueno, pues manejando expectativas, tenemos también buenas noticias y es que hemos diseñado este encuentro para que tengamos espacio para compartir ambas experiencias, ¿sí? Así que, si os parece, empezamos con la opción A, ¿sí? Esa que resulta a algunos de vosotros también familiar. ¿Cómo creamos, cómo diseñamos culturas o para la cultura desde cero? Y ahora es cuando mi compañero Pablo empieza a contar esta bonita experiencia. Genial. Gracias, María. Os pongo un poco de contexto de esta experiencia. Esto es un caso real en el que hemos trabajado, en el que, bueno, de hecho estamos trabajando todavía. Y es un contexto en el que estamos en una empresa multinacional, sector financiero de gran tamaño y presencia en todo el mundo. Es decir, una empresa con su propia cultura ya arraigada, con sus cosas buenas, con sus cosas menos buenas. Nosotros normalmente cuando hablamos de cultura no hablamos de cultura mejor o peor, hablamos de cultura más fuerte o más débil, ¿vale? Esta organización se enfrentaba al reto de, oye, crear un producto digital complejo en un año, ¿vale? Para atraer clientes muy rápidamente en un mercado donde no tenían presencia o la presencia era muy reducida, ¿vale? El planteamiento era, ostras, este reto a nivel histórico, normalmente antiguamente, ¿no? Las grandes entidades financieras, la forma de hacerlo era, oye, compramos un banco en donde queremos ir, lo adquirimos y a partir de ahí con eso, ¿no? Pues utilizamos
su banco de clientes y empezamos a intentar, ¿no?, homogeneizar, buscar sinergias y adquirir, ¿no?, esa cultura dentro de la organización. ¿Qué sucedía? Que eso no siempre es lo más rápido, ¿no? Y aquí primaba el hecho de cómo somos capaces de entrar cuanto antes y de la forma más rápida en un nuevo país, ¿no? Cuando empezaron a idear este proyecto, tenían muy claro que para poder hacer esto había que crear una nueva cultura. Es decir, como decía antes, no es que la cultura que había antes fuese mejor o peor, simplemente no era la adecuada, no tenía los ingredientes adecuados para poder llevar a cabo este proyecto. Probablemente tenga cosas muy buenas para otro tipo de proyectos, pero para este se entendía que había que cambiar, ¿no? O que habría que crear una cultura nueva. Obviamente nos íbamos a traer de esa cultura algunas cosas, y de hecho es algo de lo que hablaremos después, pero la idea era cómo montamos una cultura de cero, ¿vale? Para poder crear una nueva cultura, una cultura de cero, primero tenemos que entender qué es cultura. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Normalmente es una pregunta que no suele ser fácil de contestar. Me gustaría ver si hay alguien en la audiencia que tenga en la cabeza una definición de cultura que igual le robamos, luego compartiremos la nuestra, pero sí que nos gustaría saber cómo definís vosotros cultura. A ver si hay algún valiente que se anima por el chat a definir cultura. Es como piensa y lo que hace una empresa, ¿vale? Perfecto, una forma de... Gracias, Fernando. Cecilia también, forma de ser, actuar en una organización. Aquello a lo que le damos importancia, básicamente lo que gastamos el dinero y el tiempo. Nosotros también de Florencia, la manera en que pensamos, hacemos las cosas, comportamientos, interacciones. Gestos. Eso es. Conjunto de valores. Y comportamientos. Bueno. Perfecto. Bueno, como veis, cada uno tenemos una forma de definir cultura, ¿vale? Y no quiere decir que una sea mejor que otra, es la que mejor nos sirve. Nuestra experiencia es que hay dos extremos, y una es ostras, vamos a buscar una definición lo más simple posible, ¿no? Como puede ser, yo la que he oído la más simple es, oye, cultura es cómo se hacen las cosas aquí, ¿no? Y es, ostras, me parece muy interesante, pero si yo tengo que crear una cultura de nuevo, no sé si con esta definición tengo información suficiente, ¿no? Se me hace algo complejo empezar a trabajar con esta definición. El otro extremo son aquellos, ¿no?, que están más en la filosofía, ¿no?, en definiciones un poco más profundas, que no están ni bien ni mal, ¿no?, pero que van más allá, ¿no? Una de las que yo he escuchado, que a mí me encanta, es cultura es la personalidad de la empresa, ¿no? Y es, ostras, tiene todo el sentido, pero una vez más, no me sirve para poder empezar a arrancar, ¿no? Para poder empezar a crear una cultura. Necesito algo a lo que agarrarme para poder empezar a desgranar y poder entender qué es cultura y sobre todo entender cuál es la cultura que queremos crear o la cultura que tengo dentro de nuestra organización. Nosotros vamos a proponer una definición que es la siguiente. Como os decía antes, hay muchas definiciones. Nosotros hemos elegido esta porque esta es la que nos ayuda a poder empezar a desgranar qué es esto de la cultura, poder empezar a entenderlo y sobre todo poder empezar a diseñarlo, ¿vale? La definición que tenemos nosotros o la que utilizamos nosotros es una serie de asunciones compartidas que guían la forma en la que nos comportamos, la que nos relacionamos y decidimos cosas entre nosotros. Hay más, pero esta es la que a día de hoy nos ayuda. Cuando hablamos de asunciones compartidas, al final lo que estamos hablando es, oye, ¿cuál es nuestro propósito, valores? Hablamos de visión, hablamos de principios, ¿no? Son esas cosas que están en nuestra cabeza y que, como hemos dicho antes, guían la forma en la que nos comportamos, relacionamos y decidimos cosas entre nosotros, ¿vale? Cuando hablamos de la forma en la que nos comportamos, relacionamos y decidimos cosas entre nosotros, al final es cómo vivimos ese propósito y valores, esos principios, cómo los trasladamos a nuestro día a día, cómo los vivimos en nuestro día a día. Claro, ¿qué sucede? Que estos dos conceptos clave que hemos visto en esa definición no siempre van a la par. Es decir, muchas veces lo que sucede es que aquello que decimos que es nuestra cultura no siempre se corresponde con la cultura que vivimos dentro de la organización. Cuando eso sucede, nosotros lo que llamamos cultura disonante, ¿vale? Son aquellos entornos en los que, una vez más, empezamos a encontrar disonancias entre lo que me han dicho que es esta empresa, lo que decimos que hacemos, pero luego me encuentro en mi día a día incongruencias, ¿no? Cosas que me hacen replantearme si realmente lo que estábamos diciendo que éramos o lo que decimos cómo somos o cómo nos organizamos realmente no se ve reflejado en la realidad de mi día a día. Esto sucede en muchas organizaciones y esto lo que crea
es pues frustración, ¿no? La gente siente que ha entrado a un sitio, le han contado una forma de hacer las cosas, unas creencias, unos principios, unos valores, y luego lo que se encuentra es algo completamente distinto. ¿Qué sucede? Pues que me encuentro perdido, me encuentro frustrado, no tengo, donde creía que tenía respuestas, pues igual no las tengo, ¿no? Porque tengo que empezar a descubrir realmente cuál es la realidad de esta empresa. Versus aquellas organizaciones en las que aquello que dicen que es su cultura es lo que realmente viven dentro de la organización. Nosotros lo llamamos a eso es culturas coherentes. Por eso es el título de este webinar, o una de las partes del título de este webinar, en la que este es el estado que nosotros buscamos. Nosotros queremos manejarnos en empresas donde la cultura, lo que decimos que es nuestra cultura, es lo que realmente se vive. ¿Por qué? Porque entonces encontraremos gente que encuentra respuestas en ese propósito, en esos valores a la hora de día y le ayudan a, como decíamos, a guiar cómo me debo comportar, cómo tomamos decisiones, hacia dónde vamos y cómo tomamos decisiones. ¿Por qué sucede esto, ¿no? De las culturas disonantes? O una de las razones que sucede que nos encontramos en organizaciones con cierta disonancia, gran parte del esfuerzo que ponemos muchas veces, y cuando hablamos de cultura hablo de, ¿no? Si hablamos de cultura siempre nos sale en nuestro propósito, nuestros valores, muchas veces invertimos la mayor parte del esfuerzo o de la intención o de la atención en definir y diseñar qué es lo que vamos a decir que es nuestra cultura, y no tanto en el resto, ¿no? Que es en el cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a operar en base a eso que hemos definido, que hemos dicho que es nuestra cultura. Aquí el aprendizaje o la reflexión que yo hago no es tanto dónde ponemos más esfuerzo, sino que tenemos que poner esfuerzo en todo para que realmente haya esa coherencia de la que hablamos, ¿vale? Entonces, volvemos a nuestra definición. Una vez que entendemos, oye, que cultura es una serie de propósitos valores, es decir, nuestras asunciones compartidas como miembros de esta organización, que deberían ayudarnos a guiar en el cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos y cómo decidimos las cosas entre nosotros. Vale, esto, ostras, está fenomenal, pero necesitamos un poco más de luz. Nosotros hemos definido unos dominios, áreas, que son las que nos ayudan a ver dónde se ve reflejado esto que hemos mencionado anteriormente, esta cultura, dónde se ve reflejada dentro de una organización. Por un lado, en el propósito valores, es decir, esas asunciones compartidas de las que hablábamos antes, las personas que integramos esa organización también somos parte de la cultura, y como bien decíamos antes es cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos y cómo es nuestro entorno. Esto aterrizado un poquito más cada una de estas áreas, el propósito de valores al final no deja de ser el qué o el por qué hacemos lo que hacemos y el cómo, ¿no? Los valores serían el cómo nos vamos a guiar, qué nos va a ayudar a llegar a ese propósito. Cuando hablamos de personas y a la hora de diseñar cultura, pues tenemos que tener en cuenta oye, qué tipos de proceso de selección hacemos o qué tipo de personas reclutamos dentro de la organización, cómo luego las acompañamos y cómo las despedimos. Cuando hablamos de cómo nos relacionamos, nosotros entendemos qué experiencia vive tanto el empleado dentro de la organización, tanto el cliente, tanto los colaboradores que trabajan con nosotros. ¿Es coherente esa experiencia? Otra parte de cómo nos relacionamos es pues, qué tipo de reuniones tenemos, qué tipo de rituales tenemos como organización, la seguridad psicológica, que eso es algo que igual hablamos un poquito más después, y qué tipo de liderazgo, ¿no? Esto define un poco cómo nos relacionamos dentro de una organización. ¿Cómo nos organizamos? Pues al final hablamos de cuál es nuestra estrategia, cómo definimos nuestra estrategia y cómo la alineamos dentro de la organización, cómo tomamos decisiones, cómo organizamos la forma en la que vamos a trabajar, en la forma en la que vamos a llevar a cabo esa estrategia y cómo diseñamos la organización para que todo eso funcione bien y sea coherente. Y por último, cómo es nuestro entorno. Al final también parte de nuestros entornos, tanto físicos como virtuales, como las herramientas que utilizamos, dan ciertos indicios de cuál es la cultura que tenemos dentro de una organización. ¿Qué sucede? Muchas veces el espacio físico choca, ¿no?, con la cultura de la organización y en cambio hay otras organizaciones en las que es que entras y ya solo con ver la oficina, ¿no?, te haces una idea de cuál es la cultura dentro de esa organización. ¿Por qué es importante tener en cuenta todos estos dominios de los que hablamos? Porque al final, cuando tenemos una cultura que está alineada con la estrategia, la gente tiene muy claro hacia dónde vamos como organización, por qué está siguiendo esa organización, cómo llegar a donde queremos ir y cómo contribuir desde mi perspectiva al éxito. Es decir, el hecho de tener una cultura fuerte, una cultura alineada con nuestra estrategia, hace que, como decía,
que guíe nuestros comportamientos, que guíe sea todo mucho más fácil, ¿no? Al final estamos tan alineados con la estrategia y la cultura está alineada con esa estrategia y nos hace que podemos llevar a cabo esa estrategia de forma más exitosa, ¿no? Al final, la cultura da forma a cómo las personas llevan a cabo la estrategia dentro de la organización. Volvemos al caso concreto del que hablábamos antes, ¿no? Al final teníamos que empezar a crear una cultura y pues arrancamos por donde tiene más sentido, ¿no? Al final vamos a crear el propósito y valores dentro de este proyecto que consideramos que son los que nos van a ayudar a llegar a ese objetivo que nos habíamos marcado y vamos a empezar a incorporar personas que estén alineados con ese propósito y esos valores. Pues bueno, empezamos a entender y conocernos un poco mejor y con quién llevamos a cabo ¿no? Que esto es uno de los grandes topics, y bueno, lo llevamos luego a la parte final, ¿no? De preguntas abiertas, que muchas veces oye, el propósito, los valores vienen definidos top-down o bottom-up, ¿no? Es una de las grandes reflexiones. Nosotros en nuestro caso lo definieron aquellas personas, como sucede en muchas startups, que fueron los primeros empleados de este proyecto, ¿no? Se creó una organización satélite dentro de esta gran organización de la que hablábamos, en la que se creó un CEO y, digamos, la primera línea del CEO que, digamos, que representaban a las distintas capacidades o conocimiento que eran necesarias para llevar a cabo este proyecto. Pues esas personas hicieron una serie de workshops en las que definieron ese propósito y esos valores y principios que iban a ayudarnos a llegar hacia ese propósito. Una de las dinámicas era, oye, ¿qué valores, qué principios, qué comportamientos son los que nos han ayudado en el pasado a llegar exitosamente a los proyectos? Y cómo desgranamos eso y definimos cuáles van a ser, con la ayuda de esos ejemplos, desgranar y empezar a entender cuáles son esos comportamientos, esos valores que queremos que estén dentro de la organización y que van a definir el cómo hacemos las cosas dentro de este proyecto. Genial. Empezamos a tener el propósito y valores, tenemos a las personas. Esto es normalmente donde gran parte de las organizaciones se quedan o dicen, ¿no? Como veíamos antes, gran parte de la inversión o el esfuerzo va. Nosotros es como, ostras, fenomenal. Ahora sabemos que tenemos que empezar a ver cómo representamos cada uno de estos valores, cómo hacemos que se vivan, ¿no? No queremos caer, y eso era algo que teníamos muy claro desde el principio, no queremos caer en esa disonancia cultural, es decir, queremos que sea coherente, no queremos caer en grandes cosas muy grandilocuentes o ¿no? muy inspiradoras, pero que luego llevan a la frustración porque no es la realidad de nuestro día a día. ¿Cómo hacemos para que eso se viva? ¿No? ¿Cómo hacemos para que eso sea una realidad? Pues uno de los grandes pasos es lo que ¿no? los americanos definen pivotal moments, que son momentos esenciales o momentos fundamentales. Hicimos un ejercicio de entender en cada uno de estos dominios cuáles son aquellos momentos clave donde la cultura, es decir, la forma en la que nos comportamos, nos relacionamos y el entorno, juegan un papel importante a la hora de que ese valor se viva, ¿no? Entonces, en este ejemplo, uno de nuestros valores es la transparencia. Nosotros lo aterrizamos a comportamientos, pero por no caer en mayor complejidad, resumiendo, el valor era la transparencia, ¿no? Entonces hicimos ese ejercicio de entender dónde son esos momentos fundamentales, ¿no? Momentos de la verdad, donde realmente se vive o es importante que se vivan esos valores para que sea una realidad y se haga algo que se haga core dentro de la organización. Y a raíz de eso empezamos a definir, oye, distintas iniciativas, cosas que nos pueden ayudar a que se vivan dentro del día a día ese valor que es la transparencia. Algunos ejemplos de los que tenemos es cómo nos relacionamos, ¿no? Y el tema de la transparencia es algo que no siempre es fácil, ¿no? Yo estoy seguro que muchos de los que estáis por aquí estáis llevando a cabo, ¿no? Transformaciones ágiles y uno de los grandes valores de la agilidad es la transparencia, ¿no? Y este era un valor que para nosotros era muy importante, no solo por el hecho de ser transparente, sino por el hecho de crear un entorno de confianza dentro del equipo, porque si teníamos un reto como el que teníamos, que era en un año poder lanzar, entrar en este mercado, era muy importante que tuviésemos mucha confianza y luego lo veremos que era uno de nuestros focos al principio, cómo creamos un entorno de confianza y transparente, ¿no? Pues algunas de las cosas que hicimos es meme de la semana. Estos son cosas como muy pequeñas, pero que en el fondo es muy intencionales, ¿no? Aquí la gran reflexión es, ostras, si quiero que esto se viva, ¿qué cosas, ¿no? ¿En qué momentos puedo introducir algo que haga que se respire esta transparencia? Pues nosotros, por ejemplo, el meme de la semana no deja de ser aquellas cosas que estaban sucediendo que no eran del todo agradables o que eran ¿no? algunos retos, algunas cagadas, cosas que estaban sucediendo en toda la organización, cómo podemos quitarles
importancia para que la gente no tenga problema en hacerlo transparente, la gente no tenga problema en compartirlo con el resto de la organización. Lo que hacíamos es identificar esos momentos y hacerlos transparentes a todo el mundo en un entorno, ¿no? O con un canal un poco más humorístico para que sea mucho más digerible y para que entendamos que no pasa nada, que estamos en un entorno de confianza y que no pasa nada porque no tengamos claro cómo llegar o cómo hacer esto, o porque hayamos tenido ciertos errores en alguna de las cosas que estamos haciendo. Otra de las cosas, pues más en el cómo relacionamos, pues la facilitación de eventos, estar siempre en continua observación de, oye, en cada uno de los grandes eventos que tenemos dentro de la organización se respira transparencia, la gente está compartiendo todo aquello que le está sucediendo en la cabeza, pues nosotros buscábamos cómo podemos facilitar esos eventos para que se respire esa transparencia, ¿no? Alguna de esas cosas, pues al principio no es fácil, probablemente la experiencia sea la misma, el que un equipo pase de ser no tan transparente a ser completamente transparente, ¿no? Pues igual a veces necesita cierta ayuda. Nosotros nos compinchamos con el CEO de la organización para hacerle preguntas un poco difíciles delante de todos para que él las contestara y que no pasase nada por hablar de esas cosas delante de toda la organización. Incluso también hablamos con él para, oye, vamos a hacer preguntas muy tontas y se las vamos a hacer al CEO de la organización o del proyecto para que la gente vea que no pasa nada porque hagas una pregunta tonta. Al final no hay pregunta tonta, ¿no? Probablemente la inquietud que tú tienes es la inquietud que tiene el resto. Pues fue una forma, ¿no?, de empezar a hackear el sistema para empezar a hacer que se viva un valor como la transparencia. Pues igual que este ejemplo, pues hicimos lo mismo con cada uno de los dominios dentro de la organización. Cómo nos relacionamos, cómo nos organizamos y cómo es el entorno. Y pongo la parte de personas porque es muy importante la continua, ¿no? Cuando estás introduciendo un valor nuevo, esa parte más personal de, oye, identificar y observar aquellas personas que igual están sufriendo un poco más con ese valor y acompañarles, ¿no? Ayudarles a empezar a entender cómo llevarlo a cabo o cómo vivirlo, porque muchas veces no es tan fácil, ¿no? La transparencia suena súper bien, pero es súper exigente y demandante y no siempre es fácil sumarse a la causa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros a que las personas puedan vivir estos valores de una forma segura y sin demasiada exigencia? Esta es la foto general, ¿no?, de pues, cuáles eran nuestros valores y algunas de las cosas, de las iniciativas que hemos hecho en cada uno de los dominios como ejemplo de cosas concretas que hicimos para fomentar cada uno de los valores que tenemos dentro de la organización. Nosotros teníamos muy claro que al principio, ¿no?, el sentimiento de equipo, el sentimiento de pertenencia y la transparencia y la confianza eran nuestro foco, ¿no?, para poder cumplir nuestro objetivo, que era un objetivo muy exigente a un año. Era importante que desde el principio creáramos un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de equipo y generar esa confianza para que hubiese transparencia, porque eso es lo que nos iba a hacer después poder ir más rápido, ¿no? Y nos detuvimos y nuestro foco, nuestro diseño cultural, ¿no?, nuestras iniciativas para poder diseñar esos momentos de la verdad dentro de la organización al principio fueron muy focalizados en eso. Como decíamos, siempre tenemos que tener la foto completa de, oye, ¿cómo vamos a hacer para que todos nuestros valores que vemos aquí, ¿no?, la parte de la izquierda, todos nuestros valores se vivan en todos nuestros dominios? Pero sí que es verdad que al principio, por el momento en el que estábamos, era muy importante poner un poco más foco en la parte de la transparencia y el sentimiento de equipo. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, después de año y medio ya casi, pues ahora nuestro foco está en otro lado. ¿Y por qué está nuestro foco en otro lado? Porque como estamos en continua observación, sentimos que la transparencia, el sentimiento de equipo ya es algo que se empieza a respirar. Ya empezamos a notar que ya empieza a ser algo core dentro de la organización, no es algo que estemos diseñando, ¿no?, o empezando es algo que ya no hace falta diseñarlo, sí que prestarle atención, pero que es algo que ya podemos dejar como entender como que ya es parte de la cultura de la organización. Y hay otras cosas que a lo mejor hayamos dejado de lado, ¿no?, por poner foco en lo otro, que ahora tenemos que empezar a trabajar, no solo porque las habíamos dejado un poco de lado, sino también porque el momento en el que estamos, ¿no?, ya hemos lanzado, ya estamos dentro del mercado, ahora estamos en una etapa en la que hemos conseguido un montón de clientes y ahora tenemos que mantener esos clientes y al mismo modo tenemos que ver cómo evolucionamos el producto que hemos lanzado para poder evolucionar con esos clientes, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que pues, el valor de la mejora continua y de la autonomía empieza a adquirir mayor importancia, ¿no? Entonces ahora nuestro foco es, ostras, ¿cómo diseñamos cosas? Cuando digo cosas es que pueden ser desde eventos hasta herramientas de facilitación, puede ser cualquier cosa. ¿Cómo lo diseñamos para cada uno de estos dominios? Pues el valor de la autonomía o el valor de la mejora continua. Por cerrar un poco, porque estamos ahora mismo en ese momento, nuestro enfoque siempre ha sido el de, habíamos definido cuáles son nuestros valores, ¿no?
siempre es, ostras, diseñemos en base a esos valores con intención, es decir, todo aquello que hacemos dentro del equipo de cultura y organización no lo hacemos por, ostras, se nos ha ocurrido esta idea que probablemente sea muy buena, siempre va asociada a qué valor estamos fomentando dentro de la organización. Lo diseñamos, experimentamos, jugamos con ello y escuchamos. Oye, ¿esto ha tenido un impacto en ese valor? O sea, ¿sentimos que la transparencia está aumentando gracias a esto que hemos hecho? Sí, no, en base a eso pivotamos y volvemos a definir y a diseñar qué cosas podemos hacer dentro de la organización para fomentar cada uno de esos valores y por lo tanto que se viva esa cultura dentro de la organización. Yo hablo rapidísimo, entonces ya, ¿cómo estamos? ¿Bien hasta ahora? Thumbs up, un ok, todo bien. ¿Alguien que le haya perdido por la... ¿Todo bien? Perfecto, pues ahora hasta aquí el primer ejemplo de cómo empezamos a diseñar, esos primeros pasos que damos y esa foto de qué es lo que tenemos que diseñar. Ahora María nos va a contar ese segundo caso en el que partimos de algo ya, de esa selva que tenemos todos, ¿no? Eso es. Muy bien, de hecho el contexto, como he visto que, ¿no?, varias de las respuestas era justamente esa selva, ¿no?, convivida por tantos de nosotros, os sonarán, ¿no?, justamente estas observaciones que os compartimos para iniciar esta segunda experiencia, ¿no? Tenemos, por un lado, mucho esfuerzo, ¿no?, y muy bien definido y compartido esa visión, esos objetivos estratégicos, ¿no?, para este 2022, incluso ya hay quien, ¿no?, que empieza a hablar ya del 2023. Sin embargo, hay cierto gap, como venimos hablando, entre lo que se comunica, hacia dónde queremos ir y precisamente cómo se va viviendo esto en el día a día, ¿no? Mientras estamos cuidando o velando por ese medio a largo plazo, lo cierto es que la mayoría de nosotros en nuestro día a día vemos cómo, ¿no?, pues compañeros se marchan, necesitamos incorporar talento a la organización a según qué equipos y bueno, pues estamos en un contexto que resulta complicado y esto al final, por supuesto, empieza a tener un impacto, ¿no?, a gran altura y sobre todo en esa revisión, ¿no?, de ese plan magnífico, ¿no?, que nos iba a llevar hacia el éxito como organización, llámese en una transformación ágil, llámese en lo que, ¿no?, poned vosotros el nombre del reto, pues se empiezan a ver resistencias, ¿no?, y que igual no estamos llegando al ritmo que esperábamos o no estamos consiguiendo los objetivos que nos estábamos proponiendo, pese a haber, ¿no?, invertido tiempo en diseñarlos, en definirlos y estar todos de acuerdo que tenían sentido, ¿no? Fundamentalmente, como venimos hablando, insisto, es el core al final del webinar, esto sucede porque no estamos prestando atención sobre qué está pasando en este caso, ¿no?, en esta metáfora, dentro de la barca, ¿no? Muchas veces no nos paramos, no nos detenemos y no somos intencionales en el diseño de todas estas interacciones que, como os compartía Pablo, guían un poco la manera de tomar decisión, la manera de comunicarnos, la manera de relacionarnos, incluso cómo ese espacio, ese entorno juega a nuestro favor, ¿sí? Cuando esto pasa en un contexto de transformación ágil, como es el que para nosotros es también más familiar, pues precisamente, ¿no?, como venimos hablando, la conexión no se produce, ¿no?, entre la estrategia, los objetivos de transformación y lo que pasa en el día a día. ¿Cómo conectamos esto, no? Pues para hablar de cómo conectamos esto, hacemos alusión precisamente a un caso interno que hemos desarrollado dentro de NetMind y que, por daros algún detalle más, empezamos a trabajar en este reto precisamente porque la compañía a nivel estratégico se planteó en un momento dado bueno, pues lanzarse, ¿no?, a la internalización. A nivel nacional considerábamos que bueno, o sea, que ya teníamos un nivel que, sobre todo, que era una pena no poder, ¿no?, compartir proyectos a nivel internacional en base a la experiencia nacional. Para conseguir este objetivo estratégico hemos vivido en los últimos meses, o estamos viviendo de hecho, una integración, en este caso con BTS, indudablemente es un momento de cambio y fundamentalmente esto es lo que generó, ¿no?, es un caldo de cultivo perfecto para, oye, ¿qué nos ha traído hasta aquí? O sea, honrar ese pasado
pasado, qué valores, qué propósito, qué visión nos ha traído hasta aquí y sobre todo cómo podemos conseguir, ¿no?, juntos potenciar ese futuro que para como compañía es preferible. ¿Sí? Bueno, pues el cómo, desde luego es un reto complejo, seguro que para la mayoría de vosotros también lo es. No se nos ocurre mejor manera que responder a este reto con pensamiento de diseño, ¿no? Es decir, para navegar por esa incertidumbre, esa ambigüedad, necesitamos entender cada una de las partes del sistema, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Sí? Tener en cuenta, escuchar, empatizar con las necesidades de toda la compañía, ¿no? Incluso a lo mejor en algún caso de los colectivos más críticos, y a partir de ahí, ¿no?, ir determinando, ir definiendo problemas concretos, ¿sí?, a partir justamente de esa investigación para poder diseñar soluciones ad hoc que sabemos que resuelven las necesidades de nuestros empleados y que sobre todo reman a favor de la estrategia. ¿Sí? Teniendo en cuenta que este es el core de nuestro, ¿no?, de nuestro servicio, de abordar este tipo de retos complejos, os comparto a continuación cómo hemos ido abordando cada una de estas fases, ¿no?, o qué repercusión o en beneficio de qué ha ido cada una de estas fases. Para nosotros, conectar la estrategia con el día a día, como os decíamos, pasa por un primer momento de escuchar la cultura, ¿sí? Identificar y sobre todo mapear la cultura actual de la organización. Muchas veces las primeras informaciones que nos llegan, como os decía, solo es una perspectiva, un punto de vista de todo un sistema, ¿no?, de relaciones, de toma de decisión, de impacto de entorno que se vive dentro de la organización. Ahora os compartiremos qué hemos hecho en cada una de las partes. Sí que un segundo paso es interesante, es precisamente cuando ya tenemos esa investigación, ya tenemos información relevante, pues es un buen momento, ¿no?, para analizar ese grado de coherencia cultural, ¿no? Es decir, lo que nos están diciendo los empleados conecta con nuestra misión, visión y valores, ¿no? ¿Hasta qué punto merece la pena revisar esos valores? ¿Merece la pena actualizarlos? Por nuestra experiencia en la mayoría de los casos, pues sin duda sí, ¿no? O al menos aterrizar esos core behavior que definen esos valores a mayor escala. También, por supuesto, para nosotros es una fase muy bonita de descubrir oportunidades, ¿sí? Y sin duda es algo que vamos a aprovechar para fases que aprovechamos en fases posteriores, ¿no? Como precisamente para diseñar, priorizar esas oportunidades, identificar qué iniciativas, cómo vamos a poderlas llevar a cabo y, por supuesto, conectándola, ¿no?, como venimos hablando, con esos valores corporativos, los que se mantienen, ¿no?, y con los que incorporamos desde de nuevo, ¿no? Solo a partir de aquí, y este es nuestro modelo también, nuestro marco de actuación, modelo de pensamiento, es el mejor momento para ahí sí desarrollar, definir iniciativas. Y hablo de iniciativas como diseñar un nuevo plan de onboarding o diseñar una nueva propuesta de valor del empleado o definir un nuevo plan de vuelta a las oficinas, ¿no? Muchas veces la tendencia que hay es, bueno, invertir mucho tiempo en pensar del equipo interno, ¿no?, de desarrollo, qué podemos lanzar y luego ya lo comunicamos a los empleados y muchas veces eso, pues bueno, o llegamos tarde o no casa precisamente con esas necesidades de los empleados. Consideramos que este proceso de diseño resuelve precisamente eso, ¿no?, que las necesidades de los empleados casen con la manera de entregar valor desde los equipos de cultura. ¿Sí? Muy bien, pues os contamos dentro de Netmind cómo hemos ido abordando cada una de estas fases. Para esta primera fase de escucha, ¿no?, de investigación, de research, de qué estaba pasando, etcétera, sí que para nosotros fue fundamental estar alineados, por supuesto, con la dirección, que vieran, ¿no?, también la necesidad. También, bueno, personalmente me gusta también llamarlo como propia coherencia de negocio, ¿no? O sea, si estamos ayudando a otros a hacer esto, pues qué mínimo que también lo podamos hacer
también nosotros internamente. El objetivo que se comunicó a toda la compañía precisamente se reduce un poco a lo que estáis viendo en pantalla, es decir, comunicamos a toda la compañía de manera abierta que queríamos trabajar en entender y revisar cuáles eran nuestros valores y sobre todo reflexionar sobre, oye, dónde estamos, cómo estamos y cómo podemos hacer esta cultura más fuerte. La realidad es que la respuesta por parte de los compañeros fue brutal, más del 90% de la compañía, incluido, ¿no?, el comité, ha participado en estos workshops y os cuento, ¿no?, el proceso. En este caso, como os decía, fue de manera voluntaria y la respuesta, por suerte, también bueno, pues fue positiva. Creo que también tiene mucho que ver con los valores que nosotros compartimos también internamente. Bien, para hacer ese ejercicio de escucha, ¿no?, de, oye, pues, ¿por qué estamos aquí en NetMind? ¿Qué nos hace permanecer? ¿Qué cosas van bien? ¿Qué cosas podemos mejorar? Etcétera. Pues hicimos varios workshops con varios colectivos de diferentes equipos, aproximadamente entre 3, 4 horas de duración, en las que, bueno, se cuidaba mucho que fuera un espacio seguro para poder compartir abiertamente, efectivamente, qué valoración tenía cada uno de nosotros. Uno de los ejercicios que os compartimos aquí como ejemplo es por qué estoy aquí en NetMind, ¿no? Individualmente se fueron compartiendo las razones, primero por las que, ¿no?, nos incorporamos y segundo por que nos hacen, ¿no?, que nos mueven seguir aquí. Una vez hecho esto, dentro del propio journey de la experiencia de este tipo de workshop, también revisamos ese propósito y valores, ¿no? ¿Qué comportamientos habíamos vivido, ¿no?, estamos viviendo en nuestro día a día que fomentan, pues, ese valor colaborativo, ese valor de flexibilidad, trabajadores honestos, ¿no?, la curiosidad, el expertise, etcétera. Pero también precisamente aquellos comportamientos o situaciones, esos pivotal moments en los que precisamente no hemos visto que eso se haya fomentado. Por supuesto, esto es un ejercicio precioso que luego nos enriquece mucho para ver esa coherencia cultural, ¿no? Esto es algo que sí o sí, bueno, creo que aporta mucho valor en el proceso. ¿Sí? Por supuesto, este ejercicio también fue una oportunidad para revisar qué se entiende, qué se entiende por esos valores declarados, incluso la conexión con los valores más aspiracionales, etcétera. En segundo lugar, ese proceso de escucha, ¿no?, de cultura, también pusimos a prueba qué momentos potencian esos buenos comportamientos deseados y aceptados por todos y qué momentos, esos deflators, ¿no?, que precisamente van en detrimento, ¿no?, de esa coherencia cultural, en este caso dentro de NetMind. ¿Vale? Aquí marca, por supuesto, es una oportunidad para ver precisamente eso que nos hace ser como más fuertes como cultura y esos momentos y esas cosas que hacen que se vivan más. El resultado precisamente de ir trabajando de esta manera también la cultura desde estos dominios nos hace precisamente casi personalizar o hacer sentir de una manera muy cercana, tan cercana como este muñeco que veis en pantalla, la cultura de NetMind, ¿no? Es una oportunidad para identificar como también a golpe de vista, oye, un NetMinder, bueno, pues muchos, ¿no?, lo definen como, ¿no?, apagafuegos, ¿no?, joven que utiliza el transporte público, que le importa la sostenibilidad. Bueno, aquí tenemos algún tipo de, ¿no?, de información y es un ejercicio que, bueno, personalmente me encanta y que os propongo que customicéis, ¿no? Si tuvierais que customizar precisamente o darle una personalidad, ¿no?, a vuestra cultura, qué cosas, ¿no?, qué complementos, qué cosas haría o qué cosas definirían ese tipo de cultura. Por supuesto, no deja de ser una oportunidad para hacer recomendaciones internas, ¿no? ¿Qué cosas podemos continuar dentro de nuestra cultura, de nuestra organización? ¿Qué cosas sí o sí son prioritarias que dejemos de lado? Incluso qué cosas sería muy bueno que empezáramos a considerar. ¿Sí? Este tipo de workshops, la participación, han pasado más de 40 personas, ¿no? Es importante también utilizar un soporte donde luego te permita analizar toda esta información, integrarla, revisarla y, por supuesto, ir a esas fases futuras en las que nos ponemos a prueba, ¿no?, y vemos hasta qué punto somos lo que decimos que somos.
¿sí? Este ejercicio, sobre todo esta devolución, ya nosotros internamente lo hicimos a nivel de dirección y esto nos permitió tener una foto muy, muy completa y en segundo lugar, sobre todo, tener la posibilidad, ¿no?, de ir priorizando iniciativas y dar valor precisamente a los comportamientos e interacciones del día a día. ¿Sí? Hablábamos, es solo así, ¿no?, o bajo nuestro punto de vista, solo así es cuando debemos lanzar iniciativas o debería dictaminar la manera en la que diseñamos productos, soluciones a nivel interno desde cultura. Bien, nosotros en este proceso hemos identificado que tenemos que trabajar, mejorar el proceso de onboarding, pues precisamente toda esa información recogida, esos valores actualizados, etcétera, nos marcan, nos dictaminan la manera de hacer precisamente este nuevo rediseño. Por supuesto, con transparencia, abierto a toda la organización. Esta foto que veis en pantalla es un post de la líder de cultura dentro de Netmind, bueno, que en la que se propone a todo Netminder incorporar esos comentarios, ¿no?, ya más particulares de este proceso. Aquí, perdona, María, aquí lo interesante sobre todo fue que identificamos que el onboarding no estaba reflejando la cultura de Netmind, no estaba siendo coherente, ¿no?, pues muchas veces por el día a día nos mata, ¿no? Ostras, hemos identificado que aquí está habiendo un pain muy claro en el que no estamos sabiendo, ¿no?, hacer un proceso de onboarding que sea coherente con la cultura de Netmind y por lo tanto nos estaba dando rabia, ¿no?, de decir, ostras, qué pena, ¿no?, que no somos capaces de dar con la clave en el proceso de onboarding muchas veces, pues como decía, ¿no?, por el día a día nos mata y demás. Entonces decidimos que el foco debía estar aquí porque precisamente lo que estábamos empezando a buscar es esa coherencia en cada uno de los dominios que habíamos visto antes, ¿no?, y uno de ellos es el proceso de onboarding. Total, también porque evidentemente es un momento muy importante en el que todo lo que has visto en un proceso de selección, etcétera, lo que sabes de la marca, empiezas, ¿no?, a convivirlo, a compartirlo, etcétera. ¿Sí? Bueno, pues en este momento precisamente estamos justo en esta última fase, ¿no?, que os compartía, ¿no?, después de mapear, ¿no?, la cultura, definir entre todos en qué cultura, ¿no?, queremos vivir para remar justamente, ¿no?, a favor de esos objetivos estratégicos compartidos por todo y sobre todo perseguir esa coherencia de la que hemos hablado al principio. Ya hemos empezado a priorizar una serie de iniciativas y ahora precisamente estamos en esa última fase de desarrollar, en este caso, este plan de onboarding, que seguramente nos dará también muchas alegrías y hará que muchos de nosotros, ¿no?, sigamos alimentando este sentimiento de permanencia dentro de Netmind. Insisto, en este caso ha salido este plan de onboarding, pero seguramente aplica, ¿no?, o las problemáticas que podían salir en vuestra compañía seguramente serán resueltas también con este proceso de diseño. ¿Vale? Para cerrar este segundo caso y tener oportunidad de escuchar, de compartir alguna reflexión, etcétera, nos sentimos muy alineados con esta frase, ¿no?, que es imposible no comunicar, todo comportamiento es una forma de comunicar. Creo que tenemos la responsabilidad precisamente de escuchar esta manera de comunicar, de ser intencionales en el diseño, en la manera en la que nos comportamos y sobre todo saber, ¿no?, en qué dirección tenemos que ir para conseguir todos los objetivos estratégicos, ¿no?, que en definitiva nos hará mucho más felices a todos. ¿Sí? Bueno, pues cerramos esto con conclusiones. En general, sí, cosas que nos llevamos de estas experiencias, ¿no?, es que para nosotros la cultura tiene un coste de oportunidad. Aquí, Pablo, siempre me encanta el ejemplo que comentamos, por favor, adelante, de Airbnb, como por ejemplo. Sí, bueno, Airbnb, una de sus... es un ejemplo, sí, para los que estéis interesados en profundizar un poco en temas de cultura. Airbnb es un ejemplo de cultura coherente, pero es precisamente porque el CEO de la compañía
fiel creyente en que la cultura es la clave que les ha hecho, ¿no?, tener el éxito que tienen, ¿no? Y una de las cosas que sucedió es que, pues, cuando empezaron a tener ciertos problemas de información y demás, pues empezaron a llegar demandas, ¿no? El gobierno de Estados Unidos les empezó a pedir cierta información de sus hosts, ¿no?, de las personas que son como sus manos visibles para los clientes de Airbnb, y ellos decidieron ir en contra del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno de sus principios, uno de sus valores era vía host, y eso quiere decir cuidar de la gente tuya, ¿no? Y decidieron que lo que el gobierno les estaba pidiendo, pues igual no era del todo justo, ¿no?, con sus hosts, ¿no?, con sus colaboradores, y por principios tomaron la decisión de que iban a ir a juicio con el gobierno. Otro ejemplo puede ser una de estas grandes, ¿no?, empresas, bueno, cadenas de supermercados en Estados Unidos, de estas que venden de todo, ¿no?, que se llaman pharmacy, pero tienen de todo, pues decidieron que iban a dejar de vender tabaco, ¿no? Esto es algo que quizás a día de hoy es más normal, antiguamente no era tan normal, ¿no? Y uno de sus principios, uno de sus valores era cuidar, ¿no?, de la salud de sus clientes, y en un momento en el que nadie lo hacía, ellos decidieron por principios y por valores que tenían que dejar de vender tabaco, y os podéis imaginar, ¿no?, la cantidad de dinero a la que renunciaron como ingreso simplemente por valores, ¿no? El CEO dijo que para él era una cuestión de principios y de valores, y que fue una decisión muy fácil, ¿no? Obviamente, probablemente no tan fácil, ¿no? Pero que por eso hablamos del coste de oportunidad. Al final tienes que tomar una decisión de hacia dónde vas a ir, y eso es en los buenos y en los malos momentos, ¿no? Como decíamos antes, tus valores, tus principios, tu propósito tiene que guiar la forma en la que te relacionas, te comportas, y eso es en las buenas y en las malas, ¿no? Cuando hay que tomar decisiones fáciles y cuando hay que tomar decisiones no tan fáciles, ¿no? Sí, ya está, me callo. Total. No, bueno, por compartir alguna reflexión más, bajo nuestro punto de vista, evidentemente, si no involucramos a la gente en todo este proceso, bueno, no solo no podrás implementar, sino que igual lo que implementas pues no responde a las necesidades de los empleados. Por supuesto, algo que es muy clave y que nosotros sí o sí siempre incorporamos es que tenemos que ser muy intencionales, ¿no?, en el diseño de la cultura. Si lo dejamos, ¿no?, a expensas de donde nos lleve la corriente, etcétera, pues seguramente se mantendrá esa experiencia o esas sensaciones que hemos compartido, ¿no? De, oye, realmente me están comunicando que vamos hacia allí, que esta es la estrategia, que por este motivo, ¿no?, tengo que subirme al barco, pero realmente es que si miro a mi alrededor veo que no vamos, ¿no?, muy alineados, ¿no?, o que no se producen muchos comportamientos que casan con esa estrategia, ¿no? El ejemplo de la transparencia que compartía Pablo, ¿no?, en transformaciones ágiles, pues es un claro ejemplo. En este momento sí que nos gustaría, tanto por vuestra propia experiencia, por las que hemos compartido, a qué tipo de conclusiones, ¿no?, de alto valor habéis llegado también vosotros, ¿no?, en cuanto a diseñar para la cultura, etcétera. No sé si alguien se anima a participar. Conclusión, aprendizaje, Eso comentario. es. Si quieren, puedo compartir la mía. Claro, por Sí, por favor. favor. Dejo aquí de compartir, ¿no?, para escucharte. Bueno, primero que todo, Pablo y María Inés, muchísimas gracias por ser tan claros, concretos y concisos, ¿no? No sé, en media hora, un pantallazo espectacular. La experiencia que yo tengo donde trabajo es que en la medida de que estas decisiones que querramos tomar no involucren a las personas, digamos, ¿no?, que no formen parte de la toma de decisiones, es muy complejo que después eso que diseñamos en el laboratorio, en esta oficina preciosa, cale, ¿no? Cuando digo cale es que penetre, que pase del PowerPoint, puede ser precioso, a el campo, ¿no? En mi experiencia, hace unos 4 años y pico que estamos en un proceso de transformación Agile, y bueno, hemos aprendido eso, ¿no? Si bien lo sabíamos, lo sabemos del libro, bueno, ¿qué pasa en una organización? Es una organización grande en la que estoy, cuando somos tantos y hay obviamente tanto hábito y costumbre arraigada, ¿no? Otra cultura. Y bueno, hay que cambiar la cultura, pero es muy complejo, ¿no? Entonces, en la medida que en la mesa no estemos todos los que tenemos que estar, que básicamente somos todos, se hace más complejo. Entonces, ese como es un gran desafío.
yo creo, para realmente que se produzca una transformación, que es un proceso casi por definición doloroso, ¿no? Con un lindo objetivo, un objetivo amable y productivo, pero que es costoso y que hay que pasar por el cuerpo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. ¿Alguien más se quiere compartir algún aprendizaje, revelación? Bueno, pues si os parece, no tiene tampoco por qué ser ahora. Quiero decir, os compartimos tanto el correo os compartimos nuestros correos, tanto tenéis el correo en pantalla de Pablo, también tenéis el mío, podéis encontrarnos también por LinkedIn, a vuestra disposición. Nos consideramos bastante fans de todo lo que tiene que ver con cultura, así que café en mano, pantalla físicamente, estaremos encantados de seguir conversando. Y sí, ahí quería añadir, que lo estáis viendo en pantalla, que igual ibas a por eso, María. sí, iba por eso. Estamos a punto de lanzar un bootcamp de diseño de cultura. Estamos en fase de que queremos empezar a testar los contenidos de esos cursos. Entonces, aquellos que estéis interesados en ser beta testers del contenido de este bootcamp, os pedimos por favor que os pongáis en contacto con nosotros, porque estaremos encantados de poder mostraros en lo que estamos haciendo y poder compartir, ¿no? La experiencia no solo del contenido, sino también de posibles contenidos que podamos introducir que enriquezcan más aún ese bootcamp. Así que, por favor, aquellos que estéis interesados, por favor, poneros en contacto con nosotros, porque nos apetece mucho poder compartir con vosotros lo que tenemos preparado y sobre todo poder alimentarlo, ¿no? de más cabezas pensantes. Muy bien, pues llegados a este punto, muchísimas gracias por haber, mantenido, insisto, primero por elegir compartir este momento con todos nosotros y segundo por haber permanecido ahí, ¿no? Durante de una hora. Sabemos que el tiempo es oro y, insisto, muchísimas gracias. Quien quiera quedarse a compartir de manera más relajada, café en mano, etcétera, comentarios sobre proyectos de este tipo, pues nosotros, Pablo y yo, permaneceremos por aquí. Un placer. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Yo no he Adiós. entendido